Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. Hoy hablaremos sobre la IA en la industria, descubre sus aplicaciones más eficaces de mano de nuestros asociados ListData. Yo soy Naroa del equipo de AFM Cluster. Os voy a hacer una pequeña introducción al principio sobre qué es el Cluster y después daré paso a Pablo Izquierdo, Head of Industry en ListData Solutions, para que dé su ponencia sobre la IA en la industria. Y tocaremos, tocará diferentes temas como la estrategia para implementar la IA en tu empresa, las ventajas de los gemelos digitales y modelos predictivos, la seguridad centrada en las personas, integra GPT-UP en tus operaciones y toma de decisiones. AFM Cluster es la primera asociación que nace en el país. A día de hoy agrupa a más de 800 empresas y a más de 100 partners y tenemos 7 diferentes asociaciones. Por un lado tenemos en AFM, el cual engloba las empresas de máquina, herramienta y componentes. Tenemos otra asociación para la fabricación aditiva, ADIMAT, otra asociación para herramientas de corte. Luego tenemos la Asociación para Mecanizados, Corte, Calderería, otra para Automatización y Robótica. Por otro lado tenemos las herramientas de mano y por último tenemos las startups para la fabricación avanzada. También queremos hacer hincapié en el IMH Campus, que es el campus que tiene relación con la fabricación avanzada que se encuentra en el Goibar. En AFM Cluster somos más de 28 empleados y ofrecemos diferentes servicios a todos nuestros asociados y partners. Por un lado, marketing, comunicación y comercial y también digitalización de servicios. También tenemos el equipo financiero que da apoyo en administración y finanzas. Tenemos un equipo de I+D para la innovación tecnológica. También tenemos un equipo de personas y formación. Y por último tenemos un equipo de internacionalización y mercados, el cual ayuda a las empresas a hacer diferentes misiones por todo el mundo. Y por último quería hablaros también de Joint, la primera plataforma de empleo industrial creada por AFM Cluster, el cual intenta unir y juntar a los candidatos con las empresas que están buscando talento en el sector industrial. Es una plataforma 100% gratuita, la cual os invito a que exploréis y entrando en join.es. Y nada, yo con esto acabo la pequeña presentación que os quería hacer y ahora doy paso a Pablo de ListData para que empiece su ponencia. Muy bien, pues nada, vamos a ver si podemos compartir. Muy bien, pues Egunon, buenos días. Ante todo, gracias a AFM por esta invitación para durante estos próximos minutos comentaros un poquito cuál es la realidad que estamos viendo a la hora de implantar soluciones de inteligencia artificial en empresas industriales. Aquí también quiero desmitificar un poquito todo esto de la inteligencia artificial y darle usabilidad. Yo en LIS llevo trabajando desde hace ya 6 años. La empresa es una empresa que nació en el 2013, tenemos 11 años ya de vida. Y desde el principio nos centramos en todo lo que es el desarrollo de aplicaciones relacionadas con el dato, ingeniería de datos. Desde el uso de los datos para la monitorización de la actividad empresarial, lo que conocemos como el Big Data, o las herramientas de Business Intelligence, hasta las soluciones más avanzadas que son las que vamos a ver hoy. Estamos ubicados en Santander, allí donde tenemos la sede central de la empresa, oficinas comerciales en Madrid, Barcelona, a pesar de que la empresa nació en el Parque Tecnológico de Araba, pues bueno, por circunstancias de evolución y de disponibilidad hemos acabado con la sede central en Santander. Y actualmente tenemos dos oficinas en Alemania, una en el norte y otra en el sur, desde donde damos servicio a todos los clientes de Centro Europa. Estamos centrados en todo lo que tenga que ver con desarrollos, aplicaciones y software, desde la captura del dato en cualquier entorno. Capturas de datos podemos tener en entornos industriales, si hablamos de capturas de datos incluso en máquina, pero en la inmensa mayoría de los casos la captura del dato se produce en entornos software, ¿vale? Todo lo que es el ERP, ahora os voy a enseñar un poquito cuál es el universo. A partir de ahí empezamos a ayudar a las empresas a definir su arquitectura para poder evolucionar en todo lo que es la explotación del dato.
tanto a nivel de almacenamiento como automatización de procesos, RPA, donde se intenta robotizar aquellos procesos repetitivos en diferentes tareas. Muchos son procesos documentales que básicamente os están robando mucho tiempo y son fácilmente automatizables. Trabajamos en la capa de Business Intelligence, como os he comentado, y sobre todo en los últimos años en desarrollos de inteligencia artificial que nos permiten adelantarnos a eventos. Dejémoslo aquí. Desde el principio en LIS y por mi trayectoria personal y profesional, he estado dirigiendo el departamento de industria y supply. Actualmente estamos desdoblados y dentro de la empresa, pues yo tengo la responsabilidad de todo lo que son los desarrollos de la parte industrial. Dicho esto, hasta aquí la presentación de LIS. Vamos a ver cuáles son las dificultades a las que os enfrentáis cuando decidís poner en marcha sistemáticas de digitalización y sobre todo aplicación de inteligencia artificial en la empresa. Porque en muchos casos, y lo que estamos viendo cuando abordamos empresas, estamos trabajando con empresas de cualquier tamaño, desde una pyme hasta una multinacional, lo que estamos viendo es que estamos en una fase, un estadio bastante primario desde un punto de vista de cómo estamos gestionando la información. Actualmente hay términos que ya no son muy familiares dentro de lo que es el ámbito de la gestión del dato. En la inmensa mayoría de las empresas ya estáis utilizando herramientas, sobre todo en herramientas relacionadas con el Big Data, llámale Power BI, llámale Qlik, o herramientas similares de compilación de KPIs para la monitorización de la actividad de la empresa. En muchas estáis utilizando herramientas de IoT ligadas a la parte industrial para la captura de datos de máquina. En muchas estáis entrando en la parte de las herramientas cloud desde un punto de vista de almacenamiento. Pero en muchos casos nos estamos dando cuenta de que todo esto nos está provocando un volumen de información o de datos muy alto que después no sabemos muy bien cómo explotar de manera eficaz, ¿no? Cuando hablamos de ámbitos ya de aplicación industrial, bueno, pues aquí veis otros elementos, visión artificial. Vamos a ver hoy algún caso relacionado con la prevención de riesgos laborales, robótica, blockchain, impresión 3D, 5G. Bueno, todos estos elementos son los que forman un poquito parte de esta revolución que tenemos ahora dentro del mundo del dato, que no dejan de ser herramientas que tenemos que ir poniendo en la secuencia adecuada para poder lograr, digamos, un fin desde un punto de vista de una tecnología avanzada del dato. ¿Cuál es la realidad a la que os enfrentáis? Bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Tenéis mucha información disponible. Cuando estamos hablando de que en producción queremos planificar la producción, estamos empezando a ver que hay muchos proveedores de datos internos con los que tenemos que contar, ¿no? Pues la parte de predicción de la demanda, forecasting, clientes que nos están dando una secuencia, en algunos casos, de planificación de entregas, todo lo que es la parte de la gestión de las mercancías, ¿no? Con el control de los stocks, los sistemas de planificación de materiales, transformaciones que tenemos que controlar fuera de la empresa, subprocesos que dentro de nuestro proceso de producción salen y vuelven a entrar, etcétera. Depende del carácter que tengáis. Si sois una empresa transformadora o sois una empresa distribuidora, pues, bueno, pues así tendréis más o menos este ecosistema más o menos desarrollado. Todo lo que es la planificación del aprovisionamiento vital es uno de los recursos fundamentales. Tened en cuenta que cuando hablamos de planificar la producción, además de todos los problemas que ya tenéis en el día a día, tenemos tres grandes pilares, ¿no?, en los que nos tenemos que fijar. Por un lado es la disponibilidad de mis máquinas, cómo disponible están digamos, mis líneas de producción, mis células. Por otro lado tenemos la disponibilidad de los recursos humanos. A pesar de la inteligencia artificial, todavía faltan muchos años para que esto deje de tener dependencia de las personas. Y el tercer gran pilar son todas las materias primas, semielaborados,
componentes que se incorporan a la producción. Si cualquiera de estos 3 pilares falla y no está bien informado, mi plan de producción se ve afectado y tengo que replanificar y gestionar las urgencias de una manera, pues a veces atropellada, ¿no? Si a esto le sumas todo el ámbito de la logística, bueno, pues aquí tenéis un poco este ecosistema que nos obliga a tener una información suficientemente bien actualizada para que cuando realmente lancemos nuestras órdenes de producción no tengamos ningún tipo de parada inesperada, ¿no? de stopper. En muchas de las empresas que estáis aquí encontramos este tipo de arquitectura. Normalmente estáis en la capa superior, en la capa verde. Este es el entorno de software que tenéis en muchas empresas. En algunas tenéis más, obviamente. Pero la inmensa mayoría es esto. O sea, es el entorno de logístico, el de producción, planificaciones, compras, ERP en general, ¿vale? Al que se unen la capa intermedia, SGAs, MES, OPC Servers, sistemas SCADA, GMAUS, etcétera, todos los elementos, módulos que nos van completando el software necesario para que nuestra empresa tenga un control informático adecuado. Y a partir de ahí es donde empieza todo lo que es la parte de compilación de esta información para evolucionar hacia soluciones de inteligencia artificial o de aplicación directa en el ámbito industrial. En la capa azul es donde ya empezamos a trabajar nosotros. Sí es verdad que desarrollamos bastantes sistemas de software que suplen en algunos casos las carencias de los ERPs, como pueden ser planificadores, como pueden ser sistemas MES. Incluso en algunos casos estamos desarrollando un ERP para un cliente, pero ya es un tema bastante aislado. Pero realmente donde empezamos a trabajar cómo todos estos datos pueden ser informativos y confiables es cuando empezamos a definir cómo los almaceno, ¿vale? Data Lake, Data Warehouse, sobre todo porque en el almacenamiento lo que estamos haciendo es conectar un entorno intermedio, que es donde yo voy a recopilar esta información, a cualquier entorno software, cualquier entorno de captura de datos de máquina, etcétera, que tenga en la empresa, y hago una primera fase que es la depuración del dato. O sea, el data quality es importantísimo que cuando el dato llegue un dato depurado, es decir, que no tenga errores, que no esté duplicado, que no sea un dato no informado o no informativo, etcétera, para que a partir de ahí, cuando lance el desarrollo del resto de aplicaciones, que son las que veis en la parte de abajo, veis aquí las de tratamiento y consumo, que son los dashboard convencionales, los cuadros de mando convencionales, o todo lo que tenga que ver pues, con la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Pues predictivos, simulaciones, gemelos digitales, sistemas basados en IA generativa, todo lo que es la parte de clustering, reconocimiento de facturas. Aquí el dato tiene que llegar ya depurado y tiene que ser un dato único. O sea, yo no puedo tener 3 orígenes de datos, como nos pasa algunas veces en las empresas cuando empezamos a extraer el dato y lo transformamos en un Excel o empezamos a sacar nuestras propias conclusiones añadiendo la información adicional, ¿no? De esta manera lo que estamos consiguiendo es lo que llamamos el origen único del dato, ¿vale? La fuente única del dato, para que la información que explotemos y la que recojamos después para, sobre todo, lanzaros propuestas, y aquí es donde la IA empieza a aplicar, sean propuestas confiables por vuestra parte y, sobre todo, que nos den un dato estrambótico, ¿no? Cuando empezamos a evaluar el nivel de digitalización de las empresas, tenemos en cuenta siempre a las personas. Es decir, cuando hablamos de una filosofía data-driven dentro de las empresas, estamos teniendo en cuenta quiénes van a ser los usuarios de los resultados, de manera que a partir de ahí se hace una construcción bottom-up, ¿no? Vamos desde el usuario hasta el origen del dato para que os podamos hacer las recomendaciones correspondientes en todo lo que es bueno, pues estas capas que hemos ido viendo y sobre todo en la usabilidad de todo lo que queráis, digamos, realizar después con estos datos, ¿vale? Bien, pueden ser la gestión de los recursos, puede ser un WIP, digamos, lo que es la evolución de la producción, un seguimiento de la respuesta a la demanda dentro del ámbito de la producción,
control de eventos y paradas en el ámbito productivo, etcétera. Siempre hay un usuario final que es el que necesitamos conocer, necesitamos saber cuáles son sus necesidades para que todo lo que se haga, todo lo que realmente concluya en este data driven sea una herramienta usable, que no sea únicamente una herramienta de BI de reporting, porque bueno, pues esto la inmensa mayoría de vosotros ya lo estáis utilizando. ¿El cómo ponerlo en marcha? Bueno, pues el cómo ponerlo en marcha supone un proceso inicial de consultoría, de conocimiento de la empresa. Proceso que en algunos casos os recomiendo que hagáis un examen interno de, vale, para llegar a todo esto, cuáles son los pasos que tengo que seguir dentro de la empresa, ¿no? O sea, de dónde estoy cogiendo el dato, si realmente tengo un ecosistema suficientemente amplio, ¿no? En el momento en el que empecéis a utilizar muchos Excels, muchos PDFs, volcado de datos desde entornos web hacia vosotros, temas de EDI, etcétera, etcétera, que os supongan transformaciones, llamémosle manuales, ahí es donde ya tenéis la primera carencia, ¿vale? Entenderme carencia como elemento optimizable. Obviamente no estáis trabajando, lleváis un recorrido, muchos de vosotras y vosotros lleváis un recorrido de muchos años y obviamente esto no es el milagro antigrasa, pero sí es verdad que tenemos que trabajar en la base, en cómo sacarle la máxima velocidad a ese procesamiento de los datos para que a partir de ahí empecemos a ver si podemos hacer un modelado adecuado, si podemos hacer un almacenamiento adecuado, si hay datos que se puedan relacionar entre sí en la empresa para que yo tenga un resultado que me permita tomar decisiones. Y a partir de ahí, cuando esta foto la tengo sacada, es cuando empiezo a plantear qué más puedo hacer dentro de la empresa, ¿vale? Si cogiéramos una ruta, pues bueno, este documento lo vais a tener disponible, ya se lo he pasado a FM. Si cogiéramos una ruta, básicamente veríamos esto. Los objetivos, dónde tengo los datos, qué histórico de datos tengo que me permita hacer algún tipo de simulación, ¿vale? Ver cómo ha evolucionado un dato. Esto lo hacéis ya de manera natural en compras, en ventas, en algunos casos en producción. ¿Cómo lo almaceno? ¿Cómo necesito visualizarlo? Y aquí es donde los KPIs, en algunos casos tenemos que crearlos, porque hay muchos estandarizados, pero hay algunos que son específicos de vuestras empresas. ¿Cómo se valida ese dato para que ese dato sea confiable? Que no sea un dato que solo explote un departamento, una persona y los demás no lo tengamos que crear, ¿vale? ¿Cuánto tiempo y qué coste tengo para implementar todo este tipo de soluciones? ¿Cómo lo voy a monitorizar? Es decir, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo sé que este dato me da un resultado confiable sin necesidad de dedicar horas a la validación? Y a partir de aquí, del punto 7, ¿qué más puedo hacer? ¿Vale? ¿Y ahora qué? Con la IA, ¿qué más puedo hacer? O sea, estos datos me van a servir para evolucionar en estos siguientes elementos que vamos a ver ahora, ¿sí o no? Obviamente, entrar a hacer soluciones de IA en las empresas sin haber hecho un recorrido anterior, disculpadme, pero a mí esto me parece correr un riesgo, pegarme un tiro en el pie y a veces hacer desarrollos que se quedan aparcados porque no están dando los resultados que estamos queriendo obtener, ¿no? Bueno, dicho esto sería un poquito la foto de cuál es el planteamiento inicial de la empresa. Os voy a mostrar algunas soluciones de la IA y luego hacemos foco en las tres que comentaba Nerva. A lo largo de estos últimos años, sobre todo en los últimos, yo os diría, tres años, hemos visto cómo todos los mensajes relacionados con la inteligencia artificial pues inundaban absolutamente todos los canales de comunicación, ¿no? Desde las redes sociales hasta el gobierno que nos hablaba de que tenemos que ser una empresa 4.0, 5.0 o ponle el punto cero que quieras. Al final la realidad es que las empresas estamos en el 1 o en el 2 todavía. Mucha dotación económica, mucha subvención. Y esto ha permitido que en muchos casos habíamos podido acelerar muchísimo desarrollos que ya llevaron un recorrido, porque lo que vais a ver ahora no es algo que haya surgido en el último año. En algunos casos son aplicaciones que son veteranas, tienen más de 10 años, incluso 15. De hecho, la inteligencia artificial, cuando yo estaba estudiando ingeniería, y ya veis que de junior tengo poco, ya hablábamos de esto, ya hablábamos de inteligencia artificial dentro del ámbito
del ámbito de la industria, en mi caso telecomunicaciones. Pero resulta que en los últimos 5 años prácticamente hemos tenido ahí un aluvión, ¿no?, de noticias. Hemos visto cómo empezaban a desarrollarse tecnologías que desde un punto de vista de ingeniería o diseño industrial pues nos aportaban soluciones tremendamente ágiles. Aquí estamos hablando de reconocimientos ópticos de caracteres, visión artificial aplicada a extraer la información de cualquier elemento, un plano, un documento, etcétera, que me esté permitiendo compilar los datos de manera automática, ¿vale? Impresiones 3D, disculpad, impresiones 3D que en la industria me están permitiendo pues no necesitar de interrumpir procesos de producción para generar, por ejemplo, un modelo o para generar una pieza única porque tengo que hacer una oferta a un cliente. Y hoy en día la impresión 3D en metal pues tiene un desarrollo ya bastante importante. Aquí veis, bueno, pues aquí veis cómo con impresión 3D pues hace una pieza pues bueno, dentro de un motor bastante importante. Pero bueno, esto es aplicable a piezas de cualquier tamaño, incluso cuando son series muy pequeñas, a pesar de que todavía pues, tienen un coste significativo, pero a veces nos sacan de un apuro. Mantenimiento predictivo, esto es algo que actualmente ya tiene un recorrido importante, ya estamos trabajando en correlación de variables dentro de lo que es el ámbito de la parada, el ámbito bueno, he tenido un acontecimiento no deseable dentro de mi máquina, dentro de mi línea de producción, y quiero saber realmente por qué se ha producido esto, ¿no? ¿Qué otros eventos han ido desencadenando que esa parada se haya producido? Tened en cuenta que dentro del mantenimiento tenemos varios niveles, ¿no? El correctivo, que es el que nos lleva a veces a decir ¿y por qué me está pasando esto? El preventivo, muchos de las empresas tenéis planes de mantenimiento preventivo, incluso los propios fabricantes de las máquinas nos están dando estas facilidades. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Os voy a poner un ejemplo de lo que es un predictivo después, pero bueno, para llegar a este tipo os comentaba, una vez que estos modelos los tengo entrenados, lo que consigo es que cuando veo que esas variables se están volviendo a producir, están saliéndose de rango, estoy viendo que se suman varias variables, a partir de ahí ya empiezo a configurar alarmas y alertas predictivas. Empiezo a ver cuál es la salud de la máquina, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, sobre todo en el tema de aprendizaje de tareas, aquí se ha avanzado muchísimo en el ámbito industrial, ¿vale? El Machine Learning o el cómo enseño a máquinas a hacer tareas es un elemento, digamos, es un universo finito, ¿vale? Cuando hablamos de Machine Learning, en muchos casos tengo datos, tengo resultados y todos los elementos que empiezo a simular se basan en esos resultados que ya he conseguido, digamos, de alguna manera monitorizar o ya he conseguido aprender. ¿Cómo está evolucionando esto? Bueno, pues estas máquinas que estáis viendo aquí, que son máquinas, como decimos habitualmente, son máquinas simples, ¿no? Son máquinas tontas, o sea, hacen una tarea y punto. Estamos empezando a poder relacionar la programación de estas máquinas para que hablen entre sí. Me explico. Imaginaos que estáis trabajando en una empresa que tiene brazos robóticos que hacen una serie de tareas. Bueno, pues actualmente en empresas ya muy grandes están haciendo pruebas de cómo en una planta se ha hecho esa tarea ya antes y es el brazo robótico el que habla con el brazo robótico de mi planta aquí y le manda las indicaciones de setup, ¿vale? Le manda las indicaciones de procesado. Hasta ahí se está llegando en la parte del Machine Learning. ¿Cuál es nuestra realidad en este entorno? Nos queda mucho trabajo por hacer, ¿vale? Estamos todavía en una base en la que el aprendizaje, el coger las variables, el saber esas variables, cómo las puedo entrenar y demás, estamos en la inmensa mayoría de las empresas que estamos viendo, estamos todavía en esta fase. O sea que estos elementos que son tan sorpresivos, yo creo que nos va a costar muchos años el verlos aquí implantados. Pero bueno, las empresas multinacionales disponen de presupuestos como para poder trabajar en este tipo de desarrollos, ¿vale?
Temas de visión artificial. Aquí estamos trabajando mucho en gemelos digitales, mapeados de todo tipo, incluso en... estáis viendo aquí un ejemplo un poquito, bueno, ya este es espectacular, ¿no? Está haciendo un mapeado 3D con un dron en ciertos entornos. Pero esto se usa también en entornos industriales. Es decir, yo puedo hacer un mapeado de mi fábrica y sobre ese mapeado pues ver flujos de materiales, flujos de personas, extracción de datos en tiempo real en máquina. Todo muy espectacular desde un punto de vista de resultados. Tenemos que ver si realmente esto es usable, ¿vale? Porque es un poco lo que os venía diciendo en la introducción, ¿no? La inteligencia artificial está muy bien, pero tenemos que bajar esto al terreno de mi empresa. Vale, y ahora yo qué puedo hacer con todo esto que me estás contando, porque esto me parece muy bien, pero le veo muy poca usabilidad, ¿no? Algo muy interesante en lo que estamos trabajando también es en el uso de la realidad aumentada para diferentes simulaciones industriales, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es un ejemplo, son las Apple Vision Pro. Es un dispositivo que nos está permitiendo trabajar sobre cierto tipo de componentes, vais a ver ahora un ejemplo de un motor, y definir, ¿veis cómo funciona esto? Definir cuáles son aquellos elementos que nos pueden causar un fallo. O sea, podemos trabajar en la parte de mantenimientos predictivos. Pero lo más usable es cuando estamos hablando de, ¿y ahora esto cómo lo hago de manera práctica? Bueno, pues si yo tengo que hacer cualquier tipo de reparación en una máquina o tengo que hacer cualquier tipo de mantenimiento en una máquina, gracias a este tipo de soluciones de realidad aumentada, le puede estar indicando al operario correspondiente cuál es el elemento concreto sobre el que tiene que actuar, ¿vale? De manera que en equipos lo diré, de SAP, equipos de asistencia técnica, en reparaciones, incluso en el setup de máquinas que yo tengo que hacer en empresas en las que tenéis turnos que no están, digamos, equilibrados, ¿no? O sea, tengo 3 turnos de trabajo, pero resulta que los responsables de mantenimiento, los responsables de producción, etcétera, trabajan solo un turno. Entonces, bueno, pues hay cierta descompensación que hace que a veces pues estos procesos no se hagan de manera correcta o incluso se retrasen. Bueno, pues esta es una solución que ahora mismo se están haciendo pruebas bastante exitosas. Repito lo de antes. Gracias a todo el desarrollo de inteligencia artificial podemos llegar a hacer cosas muy llamativas, pero realmente tenemos que bajar esto al nivel terrenal, ¿vale? Uno de los elementos más interesantes es IPA. Esto es combinar varias soluciones de procesamiento de datos. El RPA es una de las habituales. Por poneros un ejemplo clásico, trabajo con muchos documentos en papel, ¿vale? Mis boom de materiales, mis órdenes de producción, la ruta de producción, las facturas, los albaranes, documentos de calidad, todo esto lo hago en papel o lo hago y necesito automatizarlo. Bueno, pues el RPA, el Robotic Process Automation, lo que hace es esto, ¿vale? Coge toda esta información mediante sistemas de visión artificial, sistemas de procesado de textos, lo que hace es convertir esto en herramientas digitales y a partir de ahí lo que estoy haciendo sobre todo es ahorrar mucho tiempo de trabajo. A partir de aquí lo combinamos con inteligencia artificial y empezamos a tener aprendizajes. Imaginaros controles de calidad, imaginaros departamentos de ingeniería que tienen que procesar mucha documentación cuando hacen un modelo y que con esto lo que hago es dotarles de herramientas que incluso les están recomendando cierto tipo de configuraciones, ¿vale? En ingeniería esto lo tenemos implantado en varias empresas, sobre todo por esto, porque los procesos o el tiempo de procesado de la documentación y de la información era muy largo y estaban buscando optimizar estos tiempos, ¿sí? Todo esto se une a herramientas que ahora os suenan mucho. Antes, de hecho, las llevamos utilizando años, que son el procesamiento del lenguaje natural. Ahora os suena más el ChatGPT o el Copilot, pero realmente son herramientas que ya tienen un recorrido bastante potente. Ahora lo que tenemos son motores de procesado
de datos, de lenguaje natural, etcétera, etcétera, pues muy potentes. ¿Vale? Bien, entramos un poco ya en los elementos que teníamos como ejemplos dentro de este webinar y os voy a presentar algunos de ellos. ¿Vale? Los modelos predictivos dentro del ámbito de la empresa son desarrollos veteranos y aquí estamos hablando de que lo que estamos haciendo es predecir eventos, adelantarnos a un evento para que podamos tomar decisiones operativas. Es decir, aquí lo que se busca es dame la información suficiente para prever una anomalía dentro de algún proceso. ¿En qué tipo de procesos? Bueno, pues dentro de procesos que puedan afectar a la producción estamos hablando de todo lo que es la predicción en la cadena de suministro, todo lo que es el análisis de inventarios, la previsión de stocks, sobre todo la fiabilidad de que voy a tener materiales, la parte de sugerencias de compra, y aquí es donde estoy empezando a hablar del aprovisionamiento en tiempo necesario, o sea, dentro del ámbito de la producción, conceptos como just in time, secuenciación y demás están empezando a caer en desuso. Ahora estamos hablando del just in case, o sea, esto es necesito el producto en la cantidad suficiente para evitar desabastecimientos y que la producción salga en tiempo, sobre todo porque lo que quiero es evitar sobrecostes, ¿vale? Con lo cual las sugerencias de aprovisionamiento lo que están diciéndome es en función de las variables de mercado, en función de las variables de capacidad de respuesta de mis proveedores y en función de las variables internas, cuándo necesito pedir y qué cantidad. ¿Vale? Y en algunos casos, teniendo en cuenta pues, lotes óptimos de compra, etcétera. Todas estas variables que digamos que son las restricciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Toda la parte de gestión de logística interna, sobre todo en planificación de cargas de trabajo hacia adelante, es decir, cuántos recursos voy a necesitar, dónde los tengo que distribuir, etcétera, para evitar colapsos. En la parte de logística externa, aquí estamos sobre todo desarrollando predicciones en cuanto a capacidades de servicio, capacidades de respuesta, teniendo en cuenta cualquier evento actual o futuro que se pueda dar. Pues, nos viene, mi transporte es marítimo y resulta que está previsto problemas en el mar, ¿no? Estamos en invierno. O tenemos el problema de que hay un canal de comunicación que se ha cerrado. O tenemos colapsos en los puertos. Todo este tipo de eventos, al final lo que hacen es darnos información para poder adelantarnos y tomar decisiones y decir, pues, oye, pues me hace falta traerlo por avión o me hace falta replanificar esto con más antelación, ¿no? Todo lo que hablamos de predicción, obviamente, son herramientas que se adelantan en el tiempo lo suficiente. Es decir, estamos hablando de semanas o meses, ¿vale? Por encima de los 6 meses, yo os diría que una predicción, y esto es una opinión personal, empieza a ser no tan confiable, ¿vale? Y obviamente las herramientas que ya conocemos de gestión de transporte, porque hacia adelante también tenemos que saber cuántos recursos necesitamos. En muchos casos son herramientas que van más dirigidas a empresas de transporte o empresas que tienen flotas propias. En la parte más industrial, la predicción empieza a entrar en la parte de mantenimiento. Voy a intentar predecir una potencial parada, una potencial avería, basado todo en análisis funcionales y técnicos de la maquinaria que tengo, del software disponible, del IoT que tengo dentro de la empresa, todo el IT, que es mi universo. Espero no estar saturándoos porque como buen vizcaíno estoy hablando muy rápido y espero que esto no se esté saturando a todos y a todas. Disculpadme, pero es mi velocidad habitual. Sí es verdad que aquí entramos ya en desarrollo de herramientas en las que se necesita cierto entrenamiento. O sea, es muy complicado predecir una parada, un fallo, una rotura en una máquina si no tengo un histórico, sobre todo cuando lo que estoy tratando de medir es el risk of failure, o sea, el riesgo de fallo de la máquina, o el remaining useful life, digamos, la vida remanente que tiene una pieza concreta de una máquina. Mirad, os pongo un ejemplo. Vale. Le quito el audio.
Y lo que estáis viendo aquí, esto está hecho en, bueno, hay muchas, digamos, hay varios lenguajes de programación. Lo que estáis viendo aquí es algo tan simple y tan complejo como un brazo robótico dentro de una línea de producción. Y lo que estamos viendo es cómo monitorizamos todas aquellas variables mecánicas, eléctricas, incluso el torque, que es el elemento fuerza, para que nos dé una alarma, una alerta de fallos potenciales dentro de esta máquina. Levanto un poquito. Tenemos un mapeado de... Esto es digamos bueno, decir una escala sería muy pretencioso, pero es un mapeado de la planta. Y tenemos el nivel de salud de las máquinas. Siempre estamos viendo si la OE de esta máquina, es decir, la productividad de la máquina es adecuada y empezamos a relacionar diferentes elementos, ¿no? En este caso lo que estáis viendo es dentro del brazo robótico son 6 motores eléctricos y por cada uno de estos motores eléctricos estamos relacionando la corriente eléctrica y la capacidad mecánica de cada brazo, de manera que empezamos a ver todas las variables, cómo se relacionan entre sí a nivel de histórico de OE o histórico del riesgo de fallo y en qué momentos se están alejando hacia el extremo, en cuyo caso pues, nos irán indicando un potencial fallo o rotura en una de estas máquinas. Cuando son elementos puntuales, como veis aquí, y se produce un elemento puntual, está fuera de rango, lo que hago es controlar esa variable. Si esto se volviera a producir varias veces, entonces lanzaríamos una alarma e incluso podríamos llegar a parar la máquina. Pero bueno, esto es un ejemplo práctico de lo que es un mantenimiento predictivo. No os quedéis con el Eidu, porque el Eidu es una marca que hemos tenido que cambiar por motivos de que había una empresa de aspiradoras que se llamaba igual y hemos tenido que cambiar esto. Ahora estamos en un proceso de rebranding, como dicen los de marketing. Imagino que aquí Naroa me entenderá mejor que algunos de vosotros. Bien, lo que veis aquí en la nube de puntos es cómo se van cogiendo todos los datos, de manera que estamos viendo la relación. No se aprecia demasiado, pero bueno, estos puntitos que veis aquí, digamos que son los datos de cada uno de los motores que estamos viendo dentro de los rangos de actuación adecuados si están funcionando bien o se están saliendo mucho fuera de rango y realmente pues tenemos que actuar. ¿Vale? Bueno, voy a avanzar. Esto es un poco más de lo mismo. Aquí veis un poco el detalle de cómo se recogen cada uno de los elementos. Esto es el torque del motor, la posición, la temperatura del bobinado, etcétera, y los KPIs que salen para ver si estoy dentro de estas variables o en algún caso me he salido y tengo que lanzar una orden de para máquina, sobre todo en líneas de producción complejas. Es mucho más fácil el ir y hacer una revisión que esto me produzca una rotura y tenga después una reparación que me cueste horas y, en consecuencia, replanificaciones dentro de la empresa, ¿no? Otro ejemplo de lo que es un mantenimiento predictivo es este que veis aquí. Esto es un proyecto que hemos hecho para control de oleoductos, desde la entrada en puerto hasta diferentes estaciones de procesado. Y estamos viendo el nivel de salud de algo tan mecánico como las válvulas que llevan, digamos, dentro del oleoducto hay diferentes válvulas que están regulando el paso y la velocidad de los fluidos. Bueno, o sea, aquí estamos viendo la salud para lanzar las alarmas correspondientes a los equipos de intervención. Claro. ¿Dónde está el retorno de la inversión de todo esto que estamos viendo? Por un lado, cuando estamos hablando de fábricas, estamos hablando de fábricas pequeñas, estamos hablando de plantas de producción, es evito que una pieza llegue a romper y evito que se me colapse una máquina, pero cuando hablamos de empresas en las que el desplazamiento se hace por helicóptero o se hace por todoterrenos, pues imaginaros si en lugar de tener que hacer viajes preventivos, lo que estoy dando es una serie de alarmas de intervención en aquellos momentos en los que haga falta una intervención. Es decir, estoy ahorrando muchísimo dinero solo en la parte de desplazamientos. Bueno, se monitoriza absolutamente todo. Veis aquí el índice de salud que
que tenemos. Cuanto más se acerque a 10, mucho mejor, obviamente. Y empezamos a monitorizar elementos que se pueden monitorizar en máquinas dentro de las fábricas, como son vibraciones, ¿vale? Desplazamientos, es decir, en un momento dado, cuando yo relaciono diferentes elementos del proceso, como es densidad del fluido, velocidades, temperatura ambiente, etcétera, o sea que no tienen por qué ser solo elementos de la propia máquina, sino que además son elementos del producto, elementos del entorno, ¿no? Hay muchas empresas a las que os afecta a la hora de poner en marcha una producción o a la hora del rendimiento de una máquina, pues si hace mucho frío o hace mucho calor, ¿no? En algunos casos nos hemos encontrado que íbamos buscando un fallo y resulta que el problema era que se había hecho muy denso la grasa de la máquina, ¿no? Decías, no, no es un fallo, realmente está condicionado porque hace mucho frío fuera y eso ha hecho que la máquina no corresponda, no tenga un funcionamiento adecuado, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos de lo que son mantenimientos predictivos, para que veáis algo de aplicación directa. A partir de aquí, otro de los elementos que los desarrollos de la IA, por decirlo de alguna manera, nos están dando es el poder tener gemelos digitales en diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Bueno, dentro del ámbito industrial, el gemelo digital se basa en tener una herramienta que me permita simular procesos para tomar decisiones, ¿vale? Yo puedo tener 3 niveles de aplicación, ¿vale? El estratégico, y aquí simulo procesos para mi planificación de la producción, cuánto tengo que fabricar, si tengo que meter productos nuevos, a qué coste. Obviamente, el táctico es donde empiezo a ver todas las restricciones a las que me enfrento, ¿vale? Y el operativo, que es donde ya el gemelo digital lo convierto en sugerencias, ¿no? En sugerencias operativas. Depende del ámbito, yo puedo tener un simulador de escenarios local, es decir, de mi fábrica, o un simulador de escenarios en la que tenga en cuenta todas las variables exógenas a la fábrica, ¿no? La logística, financiera, capacidad de aprovisionamiento, porque a veces mis materias primas pues, están sujetas a disponibilidad en el mercado, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, pues yo puedo tener, a lo que es mi plan de producción habitual, puedo tener un plan agregado, vamos a MRP2, en el que puedo prever cierto tipo de necesidades adicionales, puedo simular qué capacidad de respuesta tengo, qué capacidad de servicio tengo, qué necesidades puedo tener a nivel de horas máquina, personas, materiales, moldes, etcétera. Hacer una simulación completa e incluso llegar a una simulación de costes para que podáis tomar decisiones, ¿no? En función de cómo sea el simulador, podría tener en cuenta los famosos cisnes negros. Es decir, algunos son imposibles de prever. O sea, me llega un evento de un confinamiento. Esto no se puede prever. Ahora ya casi que sí, pero bueno, en aquella época no. Pero sobre todo lo que son los descuadres del planning, las urgencias, paradas en máquinas no previstas. O sea, ¿qué pasa si se me rompe una máquina? ¿Tengo un PERT alternativo? ¿No lo tengo? ¿Qué pasa si hay un desabastecimiento en el mercado, ¿no? Nos ha pasado con China, ya no tanto en el caso de los chips, sino incluso en todo lo que es la especulación en materias primas, ¿no? Desde el acero hasta la madera, o sea, pasando por un montón de elementos que lo que hacen es que haya desabastecimientos en el mercado. Claro, el gemelo digital puede prever un potencial desabastecimiento para reconfigurar todo lo que es mi sistema de abastecimiento, ¿no? Huelgas, etcétera. Bueno, estos elementos que en un momento dado hacen que toda mi planificación de la producción pues, se vaya un poquito al traste, ¿no? Ventajas, bastantes, ¿vale? Bastantes. Sí es verdad que hacer un gemelo digital, y no estoy hablando de un gemelo digital de simulación 3D de planta, sino un gemelo digital operativo, es decir, de gestión dentro de la empresa. Sobre todo lo que busca es adelantarme a potenciales problemas que yo pueda tener, ver qué oportunidades de negocio se me pueden presentar, tomando cierto tipo de decisiones ya consensuadas con la parte financiera de la empresa, planificar, incluso personalizar la producción, que es lo que pone aquí, de manera que, bueno, pues yo cuando tome una decisión, que en muchos casos es una decisión bastante estratégica en la empresa, lo tome con todo el conocimiento posible, ¿no? Diferentes visiones de lo que es un gemelo digital de planificación y, bueno, pues incluso en la parte
de la logística también estamos hablando de gemelos digitales, pero estos son ya más veteranos. Para que os hagáis una idea de lo que es un gemelo digital, digamos, desde un punto de vista de gestión, voy a poner este ejemplo. Esto que veis aquí, con una estética de un cuadro de mando operativo, lo que está haciendo, todo lo que veis aquí con la S por delante, es una simulación. Simulación de costes. Esto está hecho en Qlik. Nosotros a priori no imponemos ningún tipo de herramienta para desarrollo. Los lenguajes de programación un poco más, pero no herramientas, trabajamos con todas ellas. Y esto que estáis viendo aquí, bueno, pues ya son sliders, desplazadores, que nos permiten ir definiendo diferentes escenarios. ¿Vale? De manera que cuando yo meto todos los datos, veis que esto es un ejemplo real de una empresa que tenemos, un cliente que tenemos en Alemania, en el que, bueno, pues incluso él está viendo también hasta qué punto necesita cumplir o no con ciertas exigencias de cliente-producto. ¿Vale? O sea, esto no, el gemelo digital puede ser de empresa o puedo bajarlo al nivel de detalle que yo quiera. La decisión final de este gemelo digital, ¿cuál es? Gestionar los costes. ¿Vale? Y para que veamos un ejemplo claro, déjame un segundo a ver si esto avanza, es que justo si pincho por aquí, vamos a avanzar hasta aquí, vale. Por ver un ejemplo ya más pragmático, más claro, aquí tenemos diferentes elementos, ¿vale? Y empezamos a ver los famosos waterfall, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí tenéis, en función de toda la información que hemos ido introduciendo al sistema, tenéis el objetivo de ventas, tenemos las variaciones, compras, producción a nivel de costes. Estamos viendo en función de todos los ajustes que yo he hecho en mi simulador, cuántos ajustes van a ser positivos y cuántos negativos. Obviamente los negativos podéis imaginar qué es lo no deseable. ¿Cuál sería el coste de producción total? ¿Vale? ¿Cuál sería la variación a las que yo me puedo enfrentar? Sobre todo, cómo afectaría al nivel de ventas. Y lo más importante para la toma de decisiones a nivel ejecutivo, con qué margen bruto voy a estar trabajando. Estáis viendo un gemelo digital de datos. ¿Vale? No es un gemelo digital, digamos, de fábrica como en algunos casos pues, nos imaginamos, ¿no? que tenga que ser un gemelo digital. Pero estos son gemelos digitales que nos permiten tomar decisiones estratégicas dentro de la empresa. ¿Sí? Aquí, obviamente, todo lo que hay por detrás, pues os podéis imaginar que aquí tenéis otro waterfall con otro escenario diferente. ¿Vale? Lo que hay por detrás de esto es precisamente todo lo que os he venido comentando en el webinar, ¿no? Desde el análisis inicial de en qué momento de digitalización me encuentro o qué disponibilidad de datos y con qué calidad, hasta poder llegar a confiar en que esta herramienta me está dando un resultado que me va a permitir tomar decisiones dentro de la empresa. Bueno, herramientas de predicción, gemelos digitales. Pasamos a otro rango diferente, que es la parte de cómo la IA la aplicamos en herramientas de visión artificial para la prevención de riesgos dentro de la fábrica. Y lo que estáis viendo aquí es una solución. En este caso no os puedo poner el vídeo porque pues me ha fallado, como siempre Murphy, trabaja bien cuando quiere y me ha fallado y no tengo acceso al vídeo. Pero bueno, lo que estáis viendo aquí son diferentes escenarios donde mediante cámaras de visión artificial, en muchos casos incluso son cámaras relativamente sencillas, no hace falta una arquitectura de hardware muy sofisticada, pues estamos viendo diferentes escenarios, ¿no? Pues elementos que me están obstruyendo el paso, velocidades inadecuadas de vehículos, personas, aquí pone no casco, personas que no están usando los EPIs de manera adecuada. Aquí es donde entramos ya en, si esto es admitido o no por los trabajadores y demás. Y elementos en los que ya empiezo a generar alarmas para evitar que haya riesgos no necesarios, ¿no? Pues carretilla cruzando por una zona restringida. Pues esta persona ni lleva casco, ni lleva un atuendo adecuado y encima está llevando pues elementos que pueden ser o no peligrosos en una zona en la que no tiene por qué pasar, o un operario que invade una zona peligrosa, una máquina, ¿no? Atrapamientos, cortes, etcétera. Bueno, básicamente lo que se está logrando con esto sobre todo es generar alarmas suficientemente rápidas como para tomar
tomar decisiones oye, párate o para máquina o lo que sea, ¿no? Para evitar accidentes, ¿vale? Y por último, y ya con esto os dejo de machacar con mi voz, lo que más se está oyendo hablar últimamente dentro del uso de la IA es la utilización de la IA generativa, ¿no? Todo lo que es las herramientas de GPT, donde en la parte de la industria, bueno, pues digamos que nos podemos enfrentar a este universo de soluciones, en función de si somos consumidores, somos desarrolladores o vamos directamente a ser usuarios, ¿no? Tienes el ChatGPT, el You, el Google Bard, el Copilot, están todas por aquí abajo. Dentro de lo que es el ámbito de la industria, sobre todo lo que estamos haciendo con estas herramientas es ahorrar tiempo, ¿vale? En diferentes departamentos, buscar información, ver consulta de datos en diferentes departamentos cuando hay que tomar una decisión, disponibilidad de productos, disponibilidad de mercancías, regulaciones. Aquí, en muchos casos, estamos controlando toda la parte legal, sobre todo si la empresa entra o no en concursos o licitaciones, tanto directas como inversas. Búsqueda de operarios en diferentes tareas, ahora os voy a poner algún ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay una serie de elementos que lo que buscan este tipo de soluciones es que toda la información que yo estoy manejando en la empresa en cualquier formato, repito, cualquier formato, la pueda compilar en una sola herramienta de consulta y de guiado dentro de las operaciones. De manera que, como os comentaba antes, pues estamos combinando tecnología de procesamiento de lenguaje natural con elementos de LLM, que estos son los primeros chat que hubo hace ya bastantes años, y con esto estamos consiguiendo pues tener una serie de herramientas que me están permitiendo, sobre todo que, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, que es el cómo pongo, digamos, hago una limpieza o mantenimiento en una máquina, ¿no? Básicamente lo que hago es hago una pregunta, me da una respuesta, en este caso, toda la información que veis aquí, y en este caso, recalco lo de privado, es información solo de vuestra empresa. O sea, aquí no hay enlaces a la web, no estáis compartiendo información con nadie, es información vuestra. Esta información pueden ser desde manuales de máquinas, PDFs o incluso cualquier documento interno que hayáis generado. Se puede compilar, de manera que lo que estamos haciendo es darle a nuestros operarios un guiado de cómo tengo que hacer el mantenimiento de este elemento, o algo tan simple como cómo le cambio el aceite a una moto, ¿no? Este es un cliente que tenemos que hace mantenimiento de motos. Bueno, en este caso, lo que estaba diciéndole es qué pasos tiene que seguir y qué elementos tiene que controlar y cambiar, ¿vale? Esta información, podéis hacer con ella lo que queráis. Esta es una información que se puede grabar, que puedo sacar en audio para que al operario le vaya guiando paso a paso en el mantenimiento. Puedo decirle al sistema que esta información no me ha aportado nada, de manera que estoy generando alarmas de carencia de datos, ¿vale? O sea, he ido a hacer esto, no encuentro el dato. Puedo tener un simulador en diferentes áreas de actividad, por ejemplo, costes de transporte, ¿vale? No tengo muy claro cuánto me cuesta enviar un producto, tengo todas las tarifas de mis proveedores y le puedo hacer preguntas sencillas, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio para enviar todo este conjunto de palets a Italia? Bueno, pues el sistema lo que te está haciendo es dar una respuesta rápida. Que quieres saber cuál es la empresa de transporte óptima, cuáles son los plazos de entrega, etcétera. Bueno, pues toda esta información se compila. O lo que os comentaba antes, entrar en la parte de legal y además de poder tener información legal de todo tipo, desde prevención de riesgos medioambientales, etcétera, incluso con el tema de licitaciones también, ¿vale? Bueno, esto es un poquito la parte de aplicaciones. A partir de ahora lo que nos viene encima pues es seguir desarrollando todo este tipo de soluciones. Hay muchas cosas en las que ya estamos trabajando, que son herramientas que ya se usan, temas de ergonomía, inventarios automatizados por drones, etcétera.
robots que van a empezar a hacer tareas, sobre todo, bueno, de Boston Robotics, ya sabéis que estos son mucho de hacer el indio, pero bueno, se busca sobre todo tareas que supongan pues o riesgos laborales. Esto va a tardar mucho en llegar, ¿eh? Esto es bastante caro en las empresas, son inversiones que grandes empresas pueden hacer, pero la inmensa mayoría de nosotros menos, ¿no? Y en los próximos años lo que vais a ver es un poco esto, ¿vale? Los GPTs mucho más evolucionados, automatización de procesos inteligentes o IPAs, donde vamos a poder tener esta capacidad de digitalización de manera mucho más sencilla. Vehículos autónomos ya lo estamos viendo y luego bueno, pues temas de cirugías que ya se están empezando a hacer, descubrimientos científicos, cánceres y demás. Estamos trabajando también en algún aspecto de estos. Y lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, ¿no? O sea, que es un poco lo que os comentaba antes. Y al final las máquinas simulan procesos y simulan, digamos, todo tipo de escenarios. Y bueno, un poquito hasta aquí, ¿no? Yo creo que he cumplido con la hora. No sé si... Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por ponencia. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora, mientras los asistentes pues, se animan, si tenéis alguna duda, a preguntarla pues, por el chat. De mientras te voy a hacer yo algunas preguntas. Vale. ¿Están las empresas preparadas en la gestión del dato para incorporar tecnologías de IA y sus equipos humanos? Bueno, mira, yo te diría que la realidad es que hay muchas pymes que están en una fase muy primaria, ¿vale? Hay muchas pymes que nos están haciendo consultas de, vale, yo sigo con mis sistemas de software convencionales, mucha de la información que manejo lo manejo en formatos PDF o trabajo con mis Excels y, vale, ¿cómo puedo evolucionar? Entonces, ¿están preparadas? Están concienciadas, te diría. Preparadas, algunas en una fase muy primaria. Pocas empresas tienen departamentos de digitalización o departamentos de desarrollo de aplicaciones IA dentro de los departamentos de IT. Las grandes sí, y sobre todo si vas a multinacionales, obviamente esto ya lo tienen resuelto, pero todavía estamos en una fase de definición de hasta dónde puedo llegar con lo que tengo y sobre todo la pregunta clave, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir para poder agilizar mis procesos? Estamos hablando siempre de esto. Esto es un tema de aplicabilidad y de ahorro de costes en procesos. Los equipos humanos, pues obviamente estáis mucha gente joven que estáis entrando con un conocimiento suficiente como para que la transición sea bastante rápida. Vale, y luego otra pregunta. ¿Las empresas o estos equipos saben medir el ROI cuando se hace este tipo de inversiones? Un poco menos. La medición del ROI, claro, estamos hablando de que cuando hablamos de procesos industriales es más sencillo. Evito una parada, estoy hablando bueno, capacidad de respuesta a mis necesidades a nivel de recursos, con lo cual todo esto sé que si no fabrico, si no entrego al cliente tiene un coste que ya en muchas empresas se mide de manera adecuada. Cuando hablas de aplicaciones de inteligencia artificial, el ver cuánto tiempo te puedes ahorrar y sobre todo cómo de eficaz es la solución en tu día a día, es algo en lo que tenemos que ayudarles los profesionales de este ámbito. Tenemos que hacer una tarea, digamos, bueno, vamos a ver realmente qué tienes, a qué te enfrentas, ¿vale? Y realmente esto qué te supone desde un punto de vista de ahorro. Sí es verdad que hay muchos, y esto no me lo toméis como algo apocalíptico, ¿no? Pero hay muchos procesos que son procesos que no están aportando valor dentro del ámbito de la gestión de la empresa, ¿no? Y estos procesos sí tienden a ser amortizados, ¿no? Digamos que se ahorran completamente, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Pablo. Si alguno de los asistentes tiene interés pues, en escribirle a él directamente, os vamos a compartir el contacto de Pablo. Bueno, Jesús parece ser que ha levantado la mano. Jesús, si te parece, escribe por el chat si tienes alguna pregunta. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, que nos escriba por el chat. Si no, os compartiremos pues, el contacto de Pablo para que le escribáis a él directamente. También os compartiremos la presentación que ha utilizado él y el vídeo de la jornada de hoy. Y nada, en ahora os enviaremos una pequeña encuesta de valoración para que valoréis un poco pues, la jornada y un poco en el ámbito en el que se ha dado.
Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, que veo que no os animáis a hacer ninguna pregunta. Y muchas gracias también a ti, Pablo. Sí, ha sido mucha información concentrada en poco tiempo, con lo cual entiendo que, que es complicado. Pero bueno, sí, encantado de responderos cualquier tipo de duda que tengáis a este respecto. Muy Gracias, Agur. bien. Agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo gaizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.